Yo soy médico infectólogo, trabajo también como auditor y bueno, dentro de la cátedra ya hace un tiempo me han dado la confianza para poder desarrollar este curso que es muy interesante en realidad y que espero pueda ser de provecho también para ustedes. El fundamento, la justificación de este curso es poder ayudarlos, orientarlos a quienes tengan aún alguna duda respecto a cómo analizar la lectura, la bibliografía que está disponible en los diversos medios donde lo buscamos, ¿no? Entonces, esa es una forma de introducción. Como dice el curso, tiene propósito preparar a un estudiante para mostrar su apreciación, su postura respecto a los artículos de investigación que puedan revisar, ¿no? Ya sea desde revistas, bases de datos, redes, ¿no? Que se puedan difundir de una forma, ¿no? Pero tienen ustedes que hacer lo que llamamos lectura crítica, es decir, no basta con leer literalmente todo lo que dice, sino identificar el problema, las hipótesis, los supuestos que hayan partido, que hayan hecho dado inicio a la investigación, qué fortalezas o debilidades tiene cada argumento, ¿no? De repente discutir si es que lo que ustedes están leyendo es realmente consistente, es válido, sirve para tomar decisiones o solamente la distrae, etcétera, ¿no? Es decir, no es solo decir este artículo es bueno, es malo, no. Este artículo tiene tal información, tiene tal resultado, es válido, es aplicable en tal o cual forma, ¿no? Durante el año pasado y el presente hemos eh, visto en los medios de comunicación múltiples publicaciones, múltiples referencias de diversos tipos, ¿no? Que han sido utilizados bueno, por personas sin la preparación debida como, entre comillas, evidencias de afirmaciones diversas, ¿no? Por eso es que al no tener un sustento adecuado es que se han ido cambiando sobre la marcha muchos conceptos que se comenzaron a manejar sobre la pandemia, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Entonces creo que durante el año pasado hemos podido observar cómo es importante reconocer la validez de una publicación, ¿no? E identificar cuando voluntaria o involuntariamente puede haber sesgos o puede darse malas interpretaciones. Entonces, es importante por eso fomentar no solamente leer con un juicio crítico, sino además también fomentar la actitud ética al momento de desarrollar la investigación y de calificarla también, ¿no? Hemos visto también múltiples ejemplos de comportamiento cuya ética puede ser discutible, por lo menos no hablemos de bueno o malas, de discutible, debatible, entonces es importante también expresarse correctamente al respecto con el respeto que corresponde a todo ser humano, ¿no? Hemos visto también personas que han insultado, despotricado, han hablado muchas cosas y no necesariamente un error, una falta de ética lleva a que se pueda desaparecer el prestigio de una persona, ¿no? En fin, hay muchas cosas que se pueden conversar y que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar, interpretar las tablas, los gráficos que encuentren ustedes, juzgar y valorar la información que haya en un artículo y sobre todo identificar el nivel de evidencia, ¿no? Que hay en un artículo o en una guía y cómo se combinan estos para poder sustentar la recomendación de lo que se lo que se está leyendo, ¿no? Tenemos una primera unidad donde conversaremos hoy sobre lo que es medicina basada en evidencias, ¿no? Sobre cómo identificar el problema clínico que está en un artículo, cómo formular una investigación, buscar la información y cuál es la estructura de un artículo, con la finalidad básicamente de repasar algo que ustedes ya conocen, espero que hayamos ya revisado antes y lo tengan claro, y es cómo ir, digamos, entre comillas, disecando un artículo para ver si cumple con todas las normas que debiera tener, ¿no? Vemos luego una segunda unidad donde revisaremos artículos que hablan sobre el pronóstico de una enfermedad, sobre las características de los tratamientos, sobre los efectos no solo perjudiciales, los efectos que modifican ante una
que modifican el estado de salud ante una exposición a algún factor, ¿no? Estudios sobre diagnósticos diferenciales, una lectura de una guía clínica, que ahora abundan mucho, pero van a ver ustedes, no todos los documentos que tienen ese título lo son realmente, ¿no? Vamos a ver la evaluación de la lectura clínica con manera de un trabajo grupal, que es lo que tenemos que trabajar. Y a raíz de eso, mencionar de que ha habido una pequeña modificación en cuanto al desarrollo del curso. Habitualmente, esto lo íbamos haciendo sobre la marcha, paralelamente con las teóricas. Sin embargo, este año me comentan de que se va a incorporar dos colegas también para hacer trabajos de talleres. Eso vamos a irlo coordinando también con los colegas para poder eso, verificar eso, y también vamos a organizar los grupos según adelante con sus dos colegas también para hacer trabajos de talleres. Eso vamos a irlo coordinando también con los colegas para poder eso, verificar eso, y también vamos a organizar los grupos según conversamos más adelante con sus delegados. Vaya empezando al respecto. En principio, la sugerencia es que podamos organizarnos en grupos respecto a temas comunes, ¿no? Más que personas, es temas comunes, porque el trabajo va a representar que puedan ubicar entre a cinco referencias, un promedio de tres referencias, eh, que aborden un tema común, ¿no? Supongamos que alguien elija trabajar sobre diabetes, ¿no? No necesariamente, bueno, no es realidad recomendable que sea sobre diversos temas de diabetes, por ejemplo, sobre seguimiento, ¿no? Entonces, de repente, uno que vea la evolución de una terapia, la evolución de respuesta a algún tratamiento, o algún examen, o exámenes que permiten seguimiento, o sea, que los trabajos que ustedes revisen sean sobre un tema más o menos parecido. No exactamente igual, no necesariamente el mismo diseño, pero sí parecido, de tal manera que podamos analizar, como les dije, el valor que tiene esta publicación, y sobre todo lograr el nivel de evidencia, ¿no? La idea es que ustedes puedan leerlo, desagregarlo y decir, muy bien, esto me sirve para, qué sé yo, como una base bibliográfica de marco teórico, me sirve como un documento de justificación, me sirve como un sustento de lo que yo estoy planificando hacer, si es que es una investigación, una tesis o algo semejante. Es decir, ver, esta evidencia me sirve para tal cosa, ¿no? Y la siguiente unidad, en la cual vamos a ver nuevamente los niveles de evidencia de manera práctica, ¿no? Analizar la estructura que tiene un metaanálisis, y vean ustedes que es una publicación muy, muy interesante, muy útil, ¿no? Un poco más compleja que las otras en su ejecución en cuanto a el bagaje que tiene que tener el investigador, pero son muy útiles y se tienen que analizar con mucho cuidado. Las guías de práctica clínica, y por eso se van a utilizar una metodología específica y nuevamente el trabajo grupal. Entonces habrán exámenes para poder, básicamente es eso, revisar artículos en los cuales se pueda hacer un análisis de la información que se encuentra al respecto. Muy bien, entonces eso es como una introducción. Vamos ahora ya propiamente a conversar respecto a lo que se denomina medicina basada en evidencias, ¿no? Un concepto que se ha manejado desde hace unos años, ¿no? Y que eh, vamos a conversar algunas apreciaciones que yo tengo al respecto de eso. De repente podemos entrar en un pequeño debate al respecto, ¿no? Veamos. Primero que tenemos que recordar, ¿no? Que actualmente ya es una idea formada, un paradigma, que el manejo de las ciencias médicas en el mundo tiene que estar basado en las pruebas científicas disponibles, ¿no? El modelo de la medicina basada en evidencia se apoya en el razonamiento corriente y el pensamiento científico aplicado. Es decir, no se trata solamente de hacer un estudio de investigación porque sí, sino ver su aplicación también. Como les mencionaba hace un rato, en los últimos, por lo menos 30 años, efectivamente, ¿no? Hemos ido cambiando el enfoque, el panorama de la medicina, basado en lo que pasa en una persona y resolver sus problemas directamente. Es decir, yo tengo a esta persona con fiebre, bueno, voy a bajar la fiebre, para eso es lo que me enseñaron mis maestros, ¿no? Así era el enfoque. Ahora vamos no solamente yendo un poco más allá, vamos dejando de ver las posibilidades para manejar aquellas cosas probables
que tienen una mayor equidad y efectividad. Por ejemplo, si digo, alguien está con fiebre, ¿no? Y un colega dice, ah, bueno, a mí me enseñaron que se usa paracetamol. Otro dirá, no, yo prefiero usar metamizol. Hay quienes dirán, no, mejor usar ibuprofeno. ¿Mm? Y hay quien por ahí dirá, no, pero yo alguna vez usé dexametasona y me fue muy bien. Entonces, quizás así lo manejábamos antes, ¿no? A ver, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué conocimiento tienes? ¿Qué te enseñaron? ¿No? Ahora no, ahora diríamos, muy bien, vamos a buscar referencias, guías, artículos que nos muestren cuál es la mejor terapia considerando su eficacia, su reducción de efectos adversos, el costo, accesibilidad, etcétera, para aplicarlo en resolver el problema que tenemos, ¿no? Es Doctor, decir, sí, sí, disculpe, adelante, adelante. creo que está llevando muy cerca hacia su boca el micrófono, entonces un poco que, no sé si la palabra es correcta, chilla un poco el micrófono. Ah, disculpa, Entonces, disculpa, ya, ya. sí, muchas gracias, doctor. ¿Ahora está mejor? Sí, doctor, Ah, un ya, poco alejado. disculpen, disculpen, disculpen. Es que está acá mi perrita que me fastidia y estaba temiendo que sonara ella. Disculpen. Ya. Gracias, Arnold. Gracias. Bien. Entonces, miren, ya la controlé felizmente. Gracias. Bueno, entonces decía, el enfoque de nuestro trabajo ha ido modificándose, ¿no? Antes nos basábamos mucho en la experiencia, ¿no? Tanto así que a veces, cuando queríamos, antiguamente, yo he vivido toda esa época cuando era estudiante, cuando queríamos resolver un problema, llamábamos a los maestros, ¿no? Como decía el refrán, más sabe el diablo por viejo, ¿no? Maestro, ¿usted qué hacía? Ah, yo en mis épocas hacía esto, mi experiencia me dice tal cosa. Ah, ya, eso es ley entonces, ¿no? Muy bien. Y como siempre hemos dicho, las opiniones de los maestros son muy respetables, son muy valiosas, aunque puedan ser discutibles. Alguna vez decía, un maestro puede tener un conocimiento quizás caduco desde el punto de vista científico, pero definitivamente, como veremos en un momento, la experiencia clínica también es sumamente importante. Solo la evidencia, solamente la referencia no es todo lo que tenemos que manejar. Entonces, por eso decía, además hay que considerar la insatisfacción de los usuarios que antes no se consideraba, ¿no? Un factor importante es que, por ejemplo, si ustedes traen una referencia que dice que tal tratamiento es lo máximo para tal patología, pero al mismo tiempo tenemos que cuesta que una ampolla que les cueste 500 soles diarios, ¿no? Entonces, no cualquier persona va a poder acceder a eso. Entonces, vamos a plantear una insatisfacción y tenemos que contrastar eso, ¿no? La tecnología que va avanzando tan rápidamente puede hacer que hoy un concepto sea fundamental y de acá a un par de años sea caduco, ¿no? La investigación, la información va evolucionando, ¿no? Les cuento como anécdota, ¿no? Yo cuando hice el residentado, yo hice la residencia más o menos 10 años después que terminé la carrera. Porque bueno, me queda la docencia, investigación, laboratorio, varias cosas, pero no trabajo asistencial. Yo recuerdo mucho, siempre tengo esa anécdota que les cuento, ¿no? Cuando yo terminé el internado, terminé mi carrera, ¿no? La ceftriaxona, por ejemplo, era, disculpen la metáfora, era casi un objeto de culto, ¿no? Era una tabla de salvación que se utilizaba solo en casos muy, muy, muy severos, tanto por su espectro, pero principalmente por su costo, ¿no? Recetar ceftriaxona a una persona era casi un insulto porque era excesivamente costoso, ¿de acuerdo? Bueno, yo terminé mi carrera con esa idea. Cuando volví 10 años después al hospital, créame, el primer día casi me horroricé porque vi que prescribían ceftriaxona pues como si fuera un caramelo, ¿no? Y ahora vemos más bien un uso indiscriminado de ese producto. Entonces decía, ¿cómo puede haber cambiado tanto en 10 años, ¿no? Bueno, ya luego revisé las guías, efectivamente veía que estaba indicado, tenía un sustento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me refiero como algo que un día era eh, una realidad prácticamente indiscutible, después de una década cambió por completo, ¿no? Lo que era, repito, un objeto de culto, una cosa intocable, de pronto era más bien objeto de un uso indiscriminado, ¿no? Entonces, es importante recortar eso.
Entonces, ¿necesitamos tener información? Definitivamente que sí, ¿verdad? A una persona que trabaja en el área clínica, que tiene ya algunos años, le preguntan si necesita información y dirá, sí, de vez en cuando leo un par de veces, o busco unos libros, ¿no? Algunas revistas, ¿no? Y por ejemplo, encontraba, la vez pasada vi un reporte que decía que se había hecho una evaluación de que aproximadamente, ¿no? Se requiere revisar información en un servicio clínico no menos de 60 veces por semana, ¿no? Y por cada 2 o 3 pacientes. Entonces se pueden tomar montones de decisiones al respecto de eso, ¿no? Eh, y solamente algunas, un 30%, se pueden resolver así preguntándose en el pasillo al maestro, ¿no? Maestro, ¿usted qué opina de tal cosa? Ah, hay que hacer esto. Muy bien, se resuelve y se tiene la solución. Pero no, hay que hacer una gran búsqueda de información. Ahora, eso también trae su contrapartida, de que eh, algunas personas dicen, pues, no, yo tengo libros antiguos, mis reglas están mal ordenadas, o por ejemplo, unas mayores ya no usan mucho la tecnología, ¿no? No, eso es para los jóvenes, entonces yo me basto con lo que tengo y tampoco tenemos que llegar a eso, ¿no? Se encuentran a veces recomendaciones que ya no son vigentes hace 10 años, como les mencionaba hace un rato, o que ya se ha demostrado que no funcionan. Una, una una frase que resumía todo esto era que a más años de ejercicio profesional, menos lectura, ¿no? Porque bueno, vamos ganando experiencia, pero no significa eso que debamos dejar de actualizarnos. Y lo contrario también válido, ¿no? A, a menos años también tiene que haber una gran lectura, pero además, ¿no? Que a menos años sabemos que hay también menos experiencia y es importante, como veremos en un momento, que ambos factores tienen que considerarse. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, es una gráfica que encontré en internet que mencionaba cómo los conocimientos se van desactualizando conforme pasa el tiempo, ¿no? Seguramente de acá a un par de años que ustedes terminen su carrera, ¿no? Pues tendrán la última información de cada tema que a ustedes les interese, pero cuando pasen unos 10, 15 años, ya van a tener que estar buscando y van a encontrarse con que algunos conceptos que para ustedes eran así, entre comillas, a rajatabla, van modificándose, ¿no? Lo hemos visto otra vez con motivo de la pandemia, ¿no? Como nos hemos enfrentado a una enfermedad nueva por completo que no conocíamos, ¿no? Entonces, hemos ido aprendiendo sobre la marcha y eso ha hecho que, por ejemplo, esquemas de tratamiento que se utilizaban al principio, ahora digamos, no, de ninguna manera, ¿no? Fármacos que antes uno se pudiera haber reído de que si servían o no, ahora, bueno, algún efecto tienen. Entonces, el conocimiento ha ido modificándose, ¿no? Y se va a seguir modificando, ¿no? Producto de la experiencia que se va ganando, ¿no? Yo creo, sin temor a equivocarme, de que los conocimientos respecto al COVID-19, por ejemplo, estarán consolidados y serán más o menos ya establecidos, ¿no? De acá a un par de años, ¿no? Cuando Dios mediante se logre controlar la pandemia mediante vacunación o mediante la inmunidad masiva, ¿no? De tal manera que ya podamos tener claramente cómo evolucionan los pacientes, qué tratamiento eh, funciona mejor, qué medida preventiva es la más eficaz, etcétera, 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 ¿no? Entonces el conocimiento va a ir modificándose y eso tenemos que tenerlo muy presente, que hay que actualizar los conocimientos periódicamente, especialmente aquello que no manejamos en forma cotidiana. Es uno de los problemas de la especialización, ¿no? Uno va aprendiendo mucho de un tema y nos vamos olvidando del resto, ¿no? Como decía un amigo, el médico general sabe muy poquito de todo y el médico especialista sabe todo de un poquito. La práctica clínica se va deteriorando, ¿no? Por ejemplo, este estudio que mencionaba un artículo británico, decía que un estudio de tamizaje de 6.000 trabajadores de una empresa metalúrgica, de 300 personas que eran hipertensas, que no recibían tratamiento ni control porque recién se detectaban, ¿no? Se les evaluó y se fueron derivados a un grupo
médicos en la localidad, ¿no? Después de 6 meses, solamente 2 tercios habían recibido tratamiento. La determinación, las razones para que unos colegas den tratamiento y otros no lo hicieran fueron, por ejemplo, el nivel de presión que manejaban, la edad del paciente, la existencia de lesiones en órgano blanco, pero y un factor impresionante era el año de graduación de la facultad, ¿no? Es decir, un factor para que las personas no tuvieran tratamiento era el año de graduación, o sea, para que y también para administrar tratamiento, o sea, porque o se minimizaba la evaluación o se exageraba con ella, ¿no? Entonces, el tiempo de trabajo también modifica lo que vamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, mucho necesitamos información, sí, pero tenemos que saber dónde buscarla. Por eso es que necesitamos conocer cómo valorar si lo que nos llega a la mano, ¿no? He visto jóvenes estudiantes que a veces compartían, doctor, tengo este artículo, sé qué opina, ¿no? Queremos hacer tal cosa y veíamos, pero ojo, es un estudio transversal que reporta la eficacia de un tratamiento y ese no es el mejor diseño para eso. Entonces, tenga mucho cuidado, ¿no? Tenga mucho cuidado porque, como dicen, nuestros conocimientos en la práctica se pueden ir deteriorando, ¿no? Hay que ir afinando lo que tengamos. Entonces, ¿cómo solucionamos esa deficiencia en conocimientos y en la práctica? Uno, hay que aprender a hacer una búsqueda y selección crítica de la evidencia. Muy bien, no todo lo que está publicado necesariamente es bueno o necesariamente es útil, más que bueno o malo, es útil para lo que queremos resolver, ¿no? Hay que buscar y aplicar de preferencia revisiones médicas basadas en evidencia, es decir, no solamente encontré un artículo, mira, la verdad que me sirve de tal cosa. Ah, bueno, puede ser, ¿no? Eh, por ejemplo, también es importante buscar de preferencia guías de atención clínica, guías de práctica clínica o protocolos basados en evidencias, ¿no? Hace algunos años bastaba, como le decía, un grupo tiene una experiencia, la publica, y eso es importante, pero como veremos en su momento, para que un documento se llame guía de práctica clínica, tiene que cumplir una serie de requisitos, pasos en su elaboración, que no son sencillos de lograrse, ¿no? Alguna vez me acuerdo hace un par de años, un grupo de estudiantes propuso como tema de investigación, como un trabajo de un curso que estábamos llevando, elaborar una guía de práctica clínica sobre tal asunto, ¿no? Yo le digo, discúlpeme, pero una guía de práctica clínica, en principio, sería un poco difícil, no imposible, pero sí difícil que sea elaborado por un grupo de estudiantes, porque requiere, entre otras cosas, que haya experiencia en el manejo del problema. Entonces, un requisito importante, quizás no indispensable, pero sí muy importante, es que tengan ustedes experiencia de manejo del problema para el cual se está elaborando la guía. Y si ustedes todavía están estudiando, obviamente no tienen la experiencia necesaria para eso. Entonces, ojo respecto a la forma como lo vamos a denominar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso surge la disciplina llamada medicina basada en evidencia, ¿no? Alguna vez, hace algunos años, un profesor preguntaba, ¿qué opinas de esto? Yo decía, es lo que yo podría llamar el marketing del método científico. ¿Por qué? Porque en realidad la medicina siempre se ha basado en evidencia. Que tenga mejor o mayor o menor valor o mayor o menor grado de recomendación es diferente, pero siempre se basa en evidencias, ¿no? Porque incluso, como veremos más adelante, la opinión de un experto que está en el más bajo nivel de evidencia, pero es una evidencia, ¿no? Si el maestro dice, yo he tratado 1000 casos y en 800 resuelvo este problema con tal tratamiento, es una evidencia que puede ser discutible, que puede haber mejor, que pueda ser de repente basada en una percepción subjetiva, sí, pero es una evidencia, ¿de acuerdo? Que tenga que modificarse, discutirse, enfrentarse con otras, sí, pero siempre lo ha sido, ¿de acuerdo? Eh, entonces el trabajo consiste en evaluar,
a ver cuál es la mejor evidencia o cuál es la que más me va a servir para resolver el problema que estoy enfrentando. Entonces, medicina basada en evidencia es el uso consciente, explícito, juicioso de la mejor evidencia científica clínica disponible para tomar decisiones sobre el cuidado de un paciente, cuidado de pacientes individuales. Es decir, quiero resolver un problema y no sé cómo, bueno, busco la mejor evidencia. Por decía, le pregunto al jefe de servicio, él tiene una evidencia basada en su experiencia. Le pregunto al residente, él tiene una experiencia basada en una evidencia basada en su experiencia. Busco una revista o un artículo que esté en el servicio, lo mismo, y así. Voy teniendo varias fuentes de información y las comparo, ¿no? Si todas me dicen lo mismo, bueno, debe ser, ¿no? Si tengo discrepancias, entonces ahí sí me voy a sentar a revisar el nivel de evidencia, el nivel de viabilidad, de validez, perdón, de confiabilidad de cada una de ellas, ¿no? Entonces requiere integrar la experiencia clínica individual con la evidencia clínica disponible derivada de la investigación. Como le dije, la experiencia es importante también, por supuesto que sí. Por eso es que considera ambos factores. Uno, empecemos primero por lo segundo, la evidencia clínica disponible. Investigaciones relevantes, primero de ciencias básicas, luego de ciencias aplicadas, de investigación clínica realizada en pacientes, con pruebas diagnósticas, con revisión de registros, etcétera, con marcadores, evaluando eficacia de esquemas, de rehabilitación, etcétera. Estudios publicados. Pero al mismo tiempo tenemos que considerar la experiencia clínica individual. Por ejemplo, quizás, por ejemplo, alguno de ustedes, ¿no? Ustedes me dicen, ya, fulanito le gusta mucho la cardiología, por ejemplo, ¿no? Pues a estas alturas ya cada quien tendrá más o menos orientación respecto a qué es lo que más le agrada de todo lo que han visto hasta el momento, ¿no? Entonces vamos aprendiendo y me dice, oh, a mí me gusta tal más un aspecto que el otro, ¿no? Aún es prematuro de repente porque les falta a usted llevar muchas áreas todavía importantes, pero que se van orientando, ¿no? Entonces, de repente hay uno de ustedes que tiene una, una gran experiencia o una gran información, por decir el manejo del parte miocardio, por decir, ¿no? Ah, fantástico, eso es todo lo que tienes que saberse al respecto. Muy bien, y si te pongo enfrente a un paciente con infarto de miocardio, en este momento, ahorita que está en pleno dolor, ¿qué vas a hacer? ¿No? Habrá unos que se desempeñen muy bien, por supuesto que sí. Habrá unos que se mueren de miedo y le darán un médico de repente, porque la experiencia es importante, ¿no? Y muchas veces, como eso nos decían siempre los maestros, ¿no? A veces está bien, ya haces tu revisión, tu exposición, revisas tu bibliografía, expones y eso es toda una maravilla. Ah, pero lánzate a la piscina, ¿no? Y atiende a un paciente, ¿no? Y resuelve el problema, ¿no? Porque ojalá las personas tuvieran una sola enfermedad o dos enfermedades. Tienen más de una y a veces es sumamente complicada, ¿no? Yo recuerdo mucho una experiencia real cuando era interno. Había un reciente primer año de medicina intensiva que cuando hacíamos fuera de tópicos se aburría, ¿no? Se aburría porque nos decía, pues, llegan pues acá cólicos, llegan infecciones urinarias, ¿no? Llegan, entre comillas, banalidades, ¿no? Y, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, pues un infarto, pues un trato convulsivo, algo pues es que, como decía él, que le haga segregar adrenalina, ¿no? Bueno, entre broma y broma comentábamos así. Y recuerdo mucho cuando estaba pasando visita un día, viene un residente y le dice al jefe del servicio, jefe, por favor, no sé si podrían bajar un par de internos a emergencia porque están saturados y necesitan manos, ¿no? No te bajamos, pues, ¿no? Bajamos dos compañeros, éramos cuatro, bajamos dos. Y me acuerdo cuando llegamos, había dos tópicos. En una camilla había un señor con cardiomiocardio, en otra un cefaleto convulsivo, en otro un ACV hemorrágico extenso, en otro una cetoacidosis diabética,
y el otro que era un crucefalopatía hepática, no me acuerdo bien. Ah, el siguiente era una acidosis metabólica refractaria, ¿no? Entonces, eh, había varios pacientes que requerían atención inmediata, todos eran graves y era difícil identificar cuál era la más grave en realidad. Y justo estaba de guardia el residente que les menciono, ¿no? Entonces, entre bromas le decíamos, "Oh, ¿qué pasó? Ya se le dijo, sí, sí, claro, yo quería acción, pero no todos juntos, pues decía, ¿no? Bueno, pero sin embargo, el colega tenía ya cierta experiencia previa, entonces le fue muy bien, ¿no? Manejó, obviamente, con un gran estrés, pero con mucha firmeza, ¿no? Nos dio indicaciones, hagan esto, y bueno, en 2, 3 horas se fue despejando el tópico, ¿no? Entonces, la experiencia clínica es muy importante, ¿no? El conocimiento y el juicio mejoran con la experiencia y la práctica, ¿no? Uno nunca deja de aprender en medicina y eso es cierto, ¿no? Yo tengo ya más de 25 años de trabajo y sigo aprendiendo, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, ayuda a que la experiencia pueda uno valorar muchos aspectos que no están en los libros ni en las revistas, ¿no? Podemos identificar las condiciones más favorables para aplicar lo que la evidencia nos dice, las, las digamos, eh, dificultades que pueden haber para lograr completar aquello que dice la evidencia, ¿no? Y tomar mejores decisiones sobre lo que tenemos disponible, ¿no? Por ejemplo, otra anécdota, y permítanme, ustedes saben que yo peco de contar anécdotas, ¿no? Eh, Cuando era interno, recuerdo, en esa época, la hemoglobina glicosilada recién estaba en estudios, estaba comentando al respecto y si funcionaba para el seguimiento, etcétera, ¿no? Te recuerdo mucho que le pasamos visita y tenía un paciente diabético en quien teníamos que averiguar un poco cómo iba su control metabólico y le propusimos al jefe de servicio, un maestro, muy sapiente, pero que como en esa época no leía mucho, ¿no? Entonces cuando le comentamos, doctor, ¿y qué le parece si hacemos una hemorroidina glicosilada, ¿no? El paciente tenía recursos, pues porque tenía que hacerlo particular. Y me dijo el maestro, hemorroidina glicosilada, ¿y eso qué es? Y cuando le explicaba a un doctor que es un producto de la hiperglicemia, se va marcando, en nuestra vida del seguimiento, etcétera, ¿no? Porque ahora es un concepto muy conocido, ¿no? Y conforme hablaba, los compañeros siempre se sentían con la cabeza y él ya mirando, y cuando terminó de hablar me dice, pues, me dice, oye, guapaya, ¿es cierto o me estás meciéndome? Sí, doctor, es cierto, ¿eh? El doctor no conocía el concepto, porque como les dije, en esa época recién estaba empezando. ¿De acuerdo? Recién lo habíamos visto en la clase hacía unos días, bueno, hace un año, 2 par de años, ¿no? Entonces le trajimos la referencia y se sorprendió pues gratamente, pues dijo, saber que yo nunca había escuchado siquiera esta palabra, ni sabía que existía. Ahora es inconcebible pensar eso, pero como le dijo, en algún momento ese concepto que ahora es cotidiano, en alguna época lo fue nuevo, ¿no? Recuerdo cuando comenzó a circular el imipenem, también era una tabla de salvación para muchas cosas y ahora también sus consecuencias. Es decir, va evolucionando y entonces ahí entra la experiencia, ¿no? A decir si lo nuevo en qué medida nos va a ayudar. Es eficiente, pero hay eficiencia según los estudios, es seguro, es muy útil, pero ojo, es accesible, mira, este paciente tiene tal otro problema de salud, puede no servirle, etcétera, ¿no? Por ejemplo, alguna vez un interno me decía que para manejar una patología X, ¿no? Era lo único necesario, posible de administrar era vancomicina, por decir un ejemplo, ¿no? Nosotros que tenemos la guía tal, tenemos que darle vancomicina. Ya. Y no, hay que vancomicina y vancomicina. Pero, a ver, vamos a ver la referencia y efectivamente, ¿no? Sin embargo, no había leído la letra chiquita que decía que por ahí que tiene que valorar si riesgo-beneficio en pacientes con nefropatía crónica, por ejemplo, ¿no? Y justo teníamos gente que era diabético con nefropatía crónica incipiente, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Hay que tener cuidado, ¿no? Le damos vancomicina a un nefrópata, pues nos metemos en problemas, ¿no? Entonces ahí entra
la discusión de lo que dice la guía de práctica clínica, que es de repente publicada hace una semana, con la experiencia que dice que te ayuda a identificar si podemos o no aplicar lo que dice esa guía. Entonces hay que confluir ambas cosas, ¿de acuerdo? En fin, entonces se debe utilizar ambas. Ninguna de ellas se basta por sí sola. Como decía, si no hay experiencia, corremos el riesgo de no considerar correctamente el problema clínico o completamente el problema clínico. Además que las evidencias pueden ser excelentes, pero no ser aplicables o que no sean apropiadas por alguna condición adicional del paciente, ¿no? Y sin la evidencia, por el contrario, a veces podemos considerar, basados en solo experiencia, aplicar una tecnología que ya no se utilice, que esté desactualizada, ya no tenga trascendencia o que pueda tener una apreciación equívoca de ser eficaz o no. ¿De acuerdo? Entonces, es importante siempre valorar las dos opciones, ¿no? Vamos a ver muchas cosas que pueden eh, a veces contraponerse, pero es mejor utilizarlas eh, de forma concordante. Por ejemplo, alguna vez tuvimos también un paciente que ingresó por neumonía, ¿no? Por neumonía y, entre otras cosas, a la hora del control, bueno, con leucocitosis, con trombocitosis también, ¿no? Y cuando fue mejorando, al cabo de los días, el señor estaba mucho más tranquilo, respondió muy bien al tratamiento antibiótico, ¿no? Y de pronto tuvimos un hemograma de control, la leucocitosis había mejorado, ¿no? Llegó por ejemplo con 15.000 y ya estaba en 8.000, fantástico. Coincidía con el manejo, con la evolución clínica, por supuesto, ¿no? Pero seguía con trombocitosis, ¿no? Creo que llegó con, que sé yo, 500.000 y el control salía en 600.000, por ejemplo, ¿no? Entonces me acuerdo que el residente me dijo, sí, doctor, que queda lo de alta, que da mejor, que se yo. Le digo, ¿por qué tiene trombocitosis? ¿No? No, todo eso por el proceso infeccioso, por la inflamación, etcétera, ¿no? El señor también tiene artritis, creo, o algo así, me acuerdo, ¿no? Y yo pregunté, le dije, la trombocitosis es un síndrome paraneoplásico, ¿no? Es un problema, ¿no? Que hay que investigar, ¿no? Hazle tal, marcadores, otras cosas más, ¿no? Entonces me acuerdo mucho la reciente me decía, ay, doctor, todo lo de cáncer. Bueno, le dije, a mí me ha enseñado que trombocitosis te obliga a buscar neoplasias en algún momento, ¿no? Puede ser por la neumonía, claro que sí, pero entonces, ¿por qué bajó la leucocitosis y no la trombocitosis? Bueno, el paciente se fue de alta, pues estaba mejor, sentía más tranquilo y la recién ya le indujo que se vaya, ¿no? Pero le digo, dile que se venga a controlar, hay que hacer un seguimiento, ¿no? El señor se perdió, pues no vino. Y como a los 3 meses, en que casualmente también estaba rotando la misma residente, ingresa por hemorragia digestiva alta. Hicimos endoscopía y tenía pues una úlcera Bormann 3, si no me equivoco. El señor siempre ya había tenido su cáncer gástrico, pero estuvo silente. Y más o menos 3 meses después vino con hemorragia digestiva, ¿no? Probablemente no hubiera cambiado su evolución, ¿no? Pero quién sabe si hubiera podido ser diagnóstico antes, ¿no? En fin, entonces justo me acuerdo que la reciente me dice, doctor, ¿se acuerda el señor tal, tal? Sí, tenía razón, tenía su cangrejo. ¿Qué cosa fue? Cáncer gástrico. Entonces, a veces pasa eso, ¿no? A veces el entusiasta solamente ve lo que tenemos enfrente y a veces se pueden pasar algunos temas que se basan también en experiencia. Por eso que hay que usar ambas cosas, ¿de acuerdo? Hay que utilizar la evidencia científica y hay que utilizar la experiencia. Entonces, por eso que es importante siempre que en los servicios haya personas de diversas edades para poder confluir, contrastar y sumar esfuerzos en ambos sentidos. Entonces, la medicina basada en evidencias, digamos, como definición, es la integración de cuatro conceptos. Uno, la investigación, las evidencias que dijimos, de ciencias básicas, investigación clínica, que permita valorar todo lo que hemos dicho, ¿no? Pruebas, marcadores, esquemas, ¿no? Etcétera. La experiencia clínica, que pueda utilizar las habilidades junto con la experiencia para identificar bien, para hacer correctamente el diagnóstico preciso de todos los problemas que le permita luego valorar luego la evidencia más adecuada, ¿no? Considerar también los valores del paciente, ¿no?
sus preferencias, preocupaciones, expectativas y las circunstancias del paciente, es decir, su situación clínica y el entorno de la familia, ¿no? Es decir, otra vez, antiguamente el médico, lo que decía el médico era ley. Señor, señora, usted hace esto porque yo lo digo y punto. ¿No? ¿No quiere? Pues se va. Ahora no. Ahora, muy bien, yo quisiera hacer esto en mi experiencia. Ah, pero la evidencia me dice que hay que hacer esto, esto y esto y aquello. Muy bien, a ver, señor, señora, no estoy de acuerdo. Tenemos estas opciones. Esto es lo que nos dicen la bibliografía. Esto es lo que me dice mi experiencia. ¿Usted qué opina? ¿No? Por decir un ejemplo muy frecuente que vemos a veces es, por decir, la decisión de hacer hemodiálisis, ¿no? Sabemos que si una persona llega con tales valores de creatinina o con tales complicaciones agudas, tiene que hacerse diálisis porque si no, su pronóstico de sobrevida es X porcentaje al año. Muy bien, y todo indica que tenemos que dializar, que tenemos que iniciar el trámite de la diálisis, prepararlo para eso, poner su catéter, hacer todo lo necesario. Pero cuando preguntamos al paciente, ¿quiere dializarse? No, no quiero. Sus familiares, convénzale. No, él decide o ella decide y respetamos su opinión, ¿no? Pues a veces tenemos que chocarnos con eso también y muchas veces, ¿no? Muchas veces encontramos personas que simplemente se les informa, pero no, digamos, no aceptan o no desean que se cumpla lo que dice la experiencia y la evidencia, ¿no? Entonces hay que considerar eso siempre, ¿no? El paciente, por sobre todo, es también dueño de su organismo y debe tomar decisiones junto con el médico, ¿no? Nosotros planteamos, pero no obligamos, ¿no? Lo mismo, alguien quiere ir de su casa aunque tenga un cáncer terminal, bueno, es su decisión. Entonces hay que considerar todo eso, ¿no? Y no solamente la opinión del paciente, sino de sus familiares, ¿no? Eso se ve sobre todo en enfermedades terminales, avanzadas, irreversibles, ¿no? A veces tenemos esa circunstancia que hay que considerar, ¿no? No solamente lo que tenemos a disposición desde nuestro punto de vista, sino sobre todo lo que considera el paciente y qué circunstancias se encuentra, ¿no? De repente una persona que viene por un infarto cerebral, ese desfibrilador y amerita anticoagulación y según las guías cumple todos los requisitos para poder ser anticoagulado a largo plazo, ¿no? Ah, fantástico, utilizaremos uno de los últimos análogos, pero ojo, el paciente vive en una zona rural, no tiene dinero, no va a poder comprar. Bueno, ya dale warfarina entonces, ¿no? Ya, pero ojo, el paciente vive otra vez en una zona rural donde el seguimiento es muy difícil, es un anciano, vive solo, los familiares casi no están con él, o eh, no es fácil explicarles los riesgos de la anticoagulación, los signos de alarma, las precauciones que tiene que tener, etcétera. Entonces, sabe que entonces la anticoagulación no va, no procede, porque no hay condiciones para eso, ¿no? A veces podemos exponerlo a un peligro mayor que el que se representaría la propia fibrilación, ¿no? Cosas así pueden ocurrir. Entonces, la evolución de la medicina basada en evidencia surgió como concepto más o menos en el año 92. Primero era dudoso de aplicarse, ¿no? Ahora ya definitivamente no podemos siquiera imaginar que no se haga, ¿no? Y surgió por lo que decíamos, ¿no? Porque necesitamos diariamente tener información válida. No basta solo con que, yo lo leía cuando estaba en pregrado hace 2 años. No, tenemos que estar seguros de que la información siga vigente, siga siendo correcta, porque las fuentes tradicionales que se utilizaban, es decir, los maestros, no estaban necesariamente actualizados, o porque había disparidad entre las habilidades de una persona que tenía mucha experiencia y lo que decían los libros, o entre dos o tres personas había opiniones diferentes, ¿no? Entre dos o tres maestros que tienen una gran experiencia semejante, parecida, a veces hay habilidades diferentes, entonces a lo mejor buscamos la evidencia, ¿no? O cuando
A veces es difícil eh, tomar el tiempo necesario para cada paciente. Eso ocurre sobre todo cuando hay una gran demanda, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando estaba en mi servicio y a veces teníamos un promedio de 15, 20 pacientes por turno. Que bueno, la visita tomaba su tiempo, pero terminábamos más o menos tranquilos. Pero en una fecha llegamos a tener 35 pacientes, por ejemplo. Entonces teníamos que acelerar, ¿no? Lamentablemente teníamos que hacer el vida un poco más rápido de lo habitual, porque si no, no terminábamos, ¿no? Y teníamos que, la idea no solamente es cuestión de terminar y punto, ¿no? Que cuanto más tarde se terminaba, algunos procedimientos, exámenes, etcétera, no se podían ejecutar durante el día, ¿no? Y me dicen ya, la muestra de tal cosa se recibe hasta el mediodía, y si la visita termina a las 3 4 de la tarde, pues no es culpa del paciente ni de nadie, es que simplemente se prolongó. Entonces a veces teníamos que agilizar. Entonces cuando tenemos ese detalle, buscamos la evidencia en base a los datos que tenemos, revisando la historia clínica para poder tomar decisiones más rápidamente, ¿no? Mira, tiene tal. ¿Qué dice la guía? Dice, ah, ya, listo. Coincide, concuerda, perfecto. Aplicamos entonces lo que dice la guía, ¿no? Y eso felizmente nos permite abreviar un poco el manejo. Obviamente, como decía, concordando ambos detalles, ¿no? La experiencia y la evidencia científica disponible. ¿Cómo se desarrolla poco a poco? Eh, Hay estrategias para buscar evidencias, hay buscadores, ¿no? Las bases de datos ahora permiten las bases de datos encontrar artículos de determinados años, de antigüedad, determinado autor, podemos encontrar determinados diseños, ¿no? Si quiero encontrar guías, me filtran guías, quiero encontrar metaanálisis, me filtran metaanálisis, quiero un autor en particular que sé que es la autoridad al respecto, lo puede hacer, ¿no? Eh, Se pueden crear o buscar revisiones sistemáticas de diversos aspectos de la asistencia médica, se van creando revistas, ¿no? Que a su vez se encargan de recopilar información y se convierten en revistas basadas en evidencia, ¿no? Fuentes primarias las van recopilando y convierten en fuentes secundarias. Hay sistemas de información para obtener resultados en segundos, ¿no? Por eso yo recuerdo hace algunos años cuando queríamos calcular la hiponatremia, por ejemplo, que nos están haciendo nuestra fórmula, calculando. Ahora no, descargan ustedes una calculadora y pum, a unos datos, pum, y en segundos sale la información. Se abrevia el tiempo. ¿Y cómo se elaboran esos paquetes estadísticos, esos aplicativos? Básicamente por la evidencia que existe, ¿no? Así como también se van mejorando la aplicación de estrategias de aprendizaje, ¿no? Vamos aprendiendo porque vamos revisando qué es lo mejor para cada lo cual problema, ¿no? Entonces, nos sirve tanto para tomar decisiones en la evidencia, en el trabajo cotidiano asistencial, como para la docencia o como para abreviar la toma de decisiones, ¿no? Mire, doctor, tal estudio, tal guía dice que tal resultado X es marcador de este diagnóstico. Ay, ¿tenemos cuánto tan? Ah, ya. Entonces, nos ayuda a tomar la decisión de diagnóstico porque tiene un resultado que tiene un alto nivel de evidencia para relacionarse, ¿no? Perfecto. Entonces, abreviamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a eso? Convertir la necesidad de información en una pregunta con una respuesta, ¿no? ¿Recuerdan cuando creo que con ustedes hablamos al respecto de cómo formular una pregunta de investigación? Muy bien, ¿no? Convierto mi problema, mi necesidad de información en una pregunta, rastreo las evidencias que van a responder esa pregunta y de varias respuestas posibles, evalúo críticamente cuál es la validez. Mira, para responder este problema encontrado, este es un estudio transversal, este es un caso control, este es una revisión sistemática, este es un metaanálisis, ¿no? Y esta es una carta al editor. Muy bien, entonces puedo sentarme ante 4 o 5 evidencias, evaluar la validez de cada una y confiabilidad para poder entonces elegir, tanto con la experiencia, con los datos del paciente, muy bien, cuál es el que voy a tener que elegir, ¿no? Y entonces, una vez que se resuelve y se toma la decisión, vemos a ver qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal, qué me faltó. Muy bien, lo reporto, lo considero para hacer una nueva búsqueda
en la siguiente oportunidad. Entonces es lo que hacemos cotidianamente es, quieren una información, quieren un dato, buscan información, validan si esto es bueno o no, y si les resolvió, muy bien, ya saben cómo hacerlo nuevamente, ¿no? Entonces eso, plantear una pregunta, buscar información, razonar si esto sirve o no sirve, o todas las opciones que tenemos, valorarla con la experiencia que está en los libros, que está en los maestros, en las personas que tienen diferentes grados de experiencia aplicando la misma estrategia o enfrentando el problema clínico que hemos tenido. Y muy bien, hacemos nuestro lista de chequeo y tomamos la decisión que corresponde. ¿Cómo se aplica entonces? Hacer, usar y repetir. Utilizar en cada situación que se enfrenta a diario. Utilizan los 4 pasos de la mente. Es decir, formular una pregunta, buscar información, evaluar la validez e integrar la experiencia con los datos del paciente. Entonces, cada día tenemos muchos pacientes. Ustedes, bueno, por las circunstancias se ha reducido el trabajo clínico presencial, pero cada caso clínico que se les pueda plantear, tiene ustedes que hacer esa revisión, ¿no? Muy bien, el paciente tiene tos, hemoptisis, fiebre, ¿qué será? Comienzan a buscarse las diferentes opciones, ¿no? Eh, se pueden utilizar para enfermedades poco frecuentes, ¿no? O se puede hacer para enfermedades raras, principalmente, sobre todo se van repitiendo. Entonces, cuando es una cosa rara que no tiene mucha información, ahí volvemos al juicio de expertos, por ejemplo, aun cuando no tengamos ese consideración. Entonces, se va haciendo, se va usando, repitiendo el uso con uno, yo con otro, y se repite cada vez que sea necesario y en lo que sea necesario, ¿no? Cuando ya lo tenemos, vamos solamente avanzando. Los niveles dice que ustedes ya saben, ¿no? Pero solamente para recordarlo, perdón, acá está. El nivel más alto, la revisión sistemática, aquella eh, evidencia que acumule conocimientos de diversos estudios, todos ellos de preferencia con una validez importante, ¿no? Luego un ensayo randomizado o aleatorizado, controlado, ¿no? Que tenga resultados ya concretos, definitivos, que si puede de alguna forma establecer relaciones causa-efecto en buena hora. Después los estudios de cohorte, que son los que se acercan a los estudios randomizados, ¿no? Los ensayos controlados. Luego de eso, los estudios casos y controles, que tienen obviamente sesgos porque las poblaciones están formadas, porque son hechos que deben del pasado, pero que tienen cierta rigurosidad en la selección de los casos y de los controles, por supuesto, siempre y cuando hayan sido bien hechos, ¿no? Luego, estudios de corte transversal, ¿no? Que como todos sabemos, describen lo que hay. No, no hay controles variables, no hay controles de sujetos, no hay comparaciones, es todo lo que vemos frente a nosotros, ¿no? Y como decía, nos puede engañar a la vista lo que tenemos enfrente. Y en último nivel, los reportes de casos, ¿no? O las opiniones de expertos, ¿no? Los reportes de casos son interesantes, ¿no? Alguien tiene un caso interesante, lo reporta, lo publica, y bueno, es una experiencia, es una evidencia también, ¿no? Por ejemplo, otra vez, disculpen la anécdota, hace algunos días tuvimos ahí en el servicio un joven que hizo una trombosis infecciosa del seno cavernoso, ¿no? Porque tenía unas lesiones en la piel, una celulitis unas lesiones tipo impétigo en pirámide nasal y en párpados, que hizo una celulitis facial y producto de eso hizo una trombosis del seno cavernoso, ¿no? Confirmada por tomografía, ¿no? Y bueno, él, si mal no recuerdo, él es el quinto caso que he visto en mi vida, ¿no? Y todos los anteriores habían fallecido. Desde el primer día perdón, el segundo día cuando lo vi, el joven estaba focalizando, estaba decorticando en un momento, se pone mirada fija hacia un lado, tenía un exoftalmo brutal, los ojos se le salían, quemó, si se le hizo un purulento, era una catástrofe.
Como era un recluso, estaban sus custodios allí, y le dijimos, le dije a los reclusos, ¿saben qué? Avisen a sus familiares, porque este hombre no creo que pase de hoy, ¿no? Ya, nos vamos a avisar entonces, ¿no? Porque realmente, como le dije, basado en la experiencia, la mayoría de ellos fallecen, ¿no? Y efectivamente, ¿no? A raíz de ese caso, revisamos la bibliografía, y cierto, la trombosis cavernosa tiene un 80-90% de mortalidad. Sin embargo, este jovencito sobrevivió, ¿no? Como le dije, en mis veintitantos años de experiencia, es el primer caso de trombosis cavernosa que yo que sobrevive, y sobrevivió, ¿no? Cada día iba pasando, y comenzamos a bromear el renacido, le decíamos, porque de verdad el exoftalmo fue disminuyendo, la secreción purulenta se limpió, y cuando a las 2 semanas le hicimos un control tomográfico, se había resuelto la lesión. Literalmente el hombre había nacido de nuevo, ¿no? Entonces era motivo de una publicación, ¿no? Entre broma dijimos, sí, pues. Y luego cuando conversábamos, la Vicente revisó el caso y efectivamente encontró en la bibliografía de que la sororidad de los trombosis es una cavernosa muy, muy reducida, ¿no? En mayoría de casos fallece. Incluso, por ejemplo, hay un detalle importante, por ejemplo, cuando íbamos avanzando, el señor se sentía mejor, ¿no? La leucocitosis mejoró, la fiebre cayó, el oftalmo fue revirtiéndose, ya tenía ojos casi normales, etcétera. La pregunta era, ¿y cuánto tiempo le damos tratamiento? ¿No? Entonces yo le dije, miren, muchachos, es el primero que veo que sobrevive, así que nunca he revisado cómo se hace el seguimiento. Vamos a buscar la bibliografía. Y efectivamente, la reciente justamente reportó eso, que como era tan alta la mortalidad, prácticamente no había muchos estudios respecto al seguimiento, ¿no? A cuánto tiempo de tratamiento, qué controles tiene que hacer, por qué sobrevive, qué secuelas tiene que haber, porque eran muy pocos los que sobreviven. ¿Ven ustedes? Entonces, todos nos preguntamos, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Porque ninguno teníamos experiencia en manejar este tipo de casos, como dije, en el seguimiento post-alta, ¿no? Bueno, ya se encontró más o menos los parámetros de referencias y se fue sirviendo. Entonces, los reportes de casos sirven para eso, porque el acúmulo de reportes de casos nos va construyendo lo que va ocurriendo, ¿no? Entonces, quién sabe, en algún momento alguien haga una casuística de que 20 años de trombosis cavernoso y diga cómo son la evolución de los casos, ¿no? Porque opiniones de expertos, famosamente preguntamos a varios colegas y varios mencionan lo mismo y este, eso no sobrevive, ¿no? La mayoría de los colegas que pregunté, pues eso fallece rápido, pero no, pues ya tenían, ya, no, ya tienen una semana. ¿Qué? ¿No sigue vivo? Sí, sigue vivo. Entonces, curiosamente no había tampoco expertos de quién preguntarle, ¿no? Porque todos los expertos me decían lo mismo, ¿no? Esos muy pocas veces. Y alguien me dijo, no, repórtalo, ¿no? Porque es una experiencia muy interesante. En fin, eso es solamente para ir mencionando cómo aún el último nivel de evidencia significa que no puede ser generalizable, pero ayuda a formar digamos, forma parte de la evidencia, ayuda en la evaluación que necesitamos y a veces es la única que disponemos. ¿De acuerdo? Pero no es que sea mala, es que hay mejores. ¿Sí? ¿De acuerdo? Las recomendaciones también se encuentran fácilmente de A hasta la I, basado primero en que si hay una buena evidencia para recomendar que se haga una acción con la finalidad de prevenir una enfermedad, ¿no? Que hay cierta evidencia para recomendar una prevención, que hay evidencia conflictiva y no se sabe si se puede o no recomendar, ¿no? Que hay otros factores que hay que considerarse. Luego, que hay evidencia para recomendar evitar la acción para prevenir, que haya buena evidencia para recomendar que no se utilice la acción que estamos mencionando, o que haya insuficiente evidencia para recomendar ni bueno ni malo, ni se usa ni no se usa. Mejor dicho, sabes que no sé qué hacer ahora, ¿no? Entonces, más o menos esa es una forma coloquial de describir lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, los estudios van a poder decirnos que una acción preventiva, terapéutica, lo que sea, sirve porque hay respaldo científico y abundante información para decir, sí, esto hay que hacerlo, o para poder decir, mira, no estoy seguro, o
no sé si sí o no sé si no, ¿no? O sabes que sé que no debes hacerlo, sé que de repente no te sirve, o sabes que simplemente no hay cómo opinar, ¿no? Entonces, de eso sirven los niveles de evidencia para poder saber que el reporte que tenemos puede orientarnos en eso, o nos ayuda a aplicar algo, o a no aplicarlo, o a simplemente no tomar decisiones al respecto, ¿no? O que, digo, me refiero, basados en la evidencia científica. Podemos a veces tomar decisiones y, bueno, entonces ya manejamos otros criterios, ¿no? Ahí sí es importante la experiencia, ¿no? Algunos mitos que se considera sobre la medicina basada en evidencias, uno es que no se puede practicar todos los días, eso es falso. Al contrario, todos los días tenemos que hacerlo, todos los días tenemos pacientes, problemas que enfrentar, ¿no? La MBE no es un libro de recetas, no es que la evidencia científica sea una receta de lo que tienes que hacer, no. Es la recomendación que puede servir en la mayoría de casos, ¿de acuerdo? Eso no fue una forma de recortar gastos tampoco, ¿no? Un gerente que diga, haz eso y haz solamente lo que dice la guía, no necesariamente, porque a veces las recomendaciones son procedimientos o intervenciones que son más costosas y poco accesibles. Se opone a la gestión racional de servicios, al contrario, ¿no? La intención de utilizar lo que está debidamente fundamentado, ¿no? Permite poder racionar, enfocar, dirigir mejor el uso de los servicios disponibles o de los recursos disponibles. Entonces, hacer medicina en evidencias le ayuda a un gerente porque le va a permitir planificar mejor lo que tenga o identificar aquello que necesita. Por ejemplo, si hiciera una buena evidencia, sabríamos que necesitamos oxígeno y nuestros gestores lastimosamente no han invertido en eso, ¿no? sabiendo que, sabiendo que en Europa hubo una segunda ola de COVID-19 y por ende otra vez colapsaron los servicios, aquí lastimosamente esperábamos la segunda ola sentados sobre lo mismo que ya teníamos, ¿no? La MB suele enfrentar por personal experimentado o personal inexperto, a ambos, ¿no? Ya les he dicho, el maestro que puede tener 30 años de experiencia necesita corroborar que sus conocimientos sean aún válidos, necesita actualizarse. El R1, que recién está empezando su carrera, ¿no? O el interno, que está aún recién en trabajo asistencial, necesita la evidencia para poder tener de dónde guiarse, ¿no? Porque experiencia no tiene. Entonces necesita una información en la cual basarse para tomar decisiones, ¿no? O proponerlas a sus jefes de servicio e ir formando su propia experiencia. Los resultados de la AMB son inapelables y obligatorios, de ninguna manera. Como les decía, tenemos que revisar la evidencia disponible y valorar el riesgo-beneficio, valorar la disponibilidad, valorar la preferencia del paciente, ¿no? Como les decía, no es que, no, que la guía dice que hay que hacer eso y se hace porque sí, ¿no? Aun cuando el paciente no quiera, no tenga los medios o no esté accesible, ¿no? Hay que importar tal fármaco, pues ya señor, señora, verá usted cómo importa, ¿no? No, tampoco tenemos que ser a rajatabla y atentar contra, por ejemplo, la economía de una familia, por ejemplo, ¿no? Si se puede, enhorabuena, pero es, se trata de proponer lo mejor, no obligar a hacerlo. ¿Dónde buscan evidencias? Ustedes ya saben, ¿no? Fuentes primarias, por ejemplo, PubMed y a otras bases de datos que tienen eh, artículos originales, ¿no? Fuentes secundarias, por ejemplo, Cochrane, a mí me gusta mucho revisar Cochrane, hay quienes le gustan otros portales, ¿no? Un día entré a esta página de evidencia clínica, cosas interesantes, varias guías, revisiones, ¿no? Me estoy gustando más Cochrane, pero en fin, ya depende de cada quien cómo les agrade. Hay unas guías de atención basada en la evidencia, ¿no? Tipo la Asociación Canadiense, Up to Date, etcétera, donde hay recopilaciones de información, donde muchas variedades, hay algunas que se recomiendan mucho, otras que son muy buenas, pero son poco recomendadas, ¿no? Las guías
las diversas webs de las sociedades europeas, por ejemplo, de diversas especialidades, a unos tienen unas revisiones sistemáticas muy interesantes o guías de práctica clínica muy bien elaboradas, ¿no? Depende de dónde buscar, ¿no? Ahí es buscar y encontrar. Cuando encuentran algo muy bueno, muy bien, lo difunden, ¿no? Yo generalmente, cuando busco una información, generalmente yo agarro PubMed, ¿no? Busco en PubMed y ahí ya me da una idea de qué es lo que tengo que buscar, ¿no? Y ahí incluso puedo elegir o buscar o abordar ya otras bases de datos, ¿no? Entonces, eso se va formando también. La experiencia le va diciendo dónde formar mejor, ¿no? Un amigo un día me dijo, no, hay una base de datos también de origen norteamericano, pero no recuerdo muy bien. Gente, tengo una que conozco y me sirve, ¿no? Entonces depende de lo que quiera buscarse también, ¿no? Bueno, entonces, un tema importante para poder enfocar eso es algo que quizás ustedes ya lo han manejado, es básicamente cómo identificar un problema clínico, ¿no? Para eso, recordar algunos temas importantes, ¿no? Recordar que primero un acto médico solo puede ser ejecutado por un profesional de la medicina, ¿no? A veces vemos personas que prescriben, que hacen procedimientos y no están enterados para eso ni autorizados, ¿no? Hay que seguir normas para cada actividad según las limitaciones de tiempo, lugar y entorno que tenga que realizarse, ¿no? El objetivo de una historia clínica es ayudar a un enfermo a través de la información que se adquiere en una historia. Saber de que hay normas jurídicas que respaldan una historia clínica como documento legal indispensable durante la atención. Por ejemplo, hace unos años, y creo que todavía existe, cuando empezó el sistema de solidaridad, por ejemplo, no usaban historias, ¿no? No se usaba historia y eso era algo que contravenía la normativa, ¿no? No sé, ya yo estoy desvinculado, no conozco, pero creo que he mejorado eso, pero en algún momento era una cuestión muy personal, ¿no? Es más, a algunos colegas les gustaba eso porque justo me invitaban, este, oye, mira, anda a Solidaridad porque ahí no hace historia. Era más bien un gancho de atractivo, ¿no? Es obligatorio hacer siempre historia clínica y nunca debe reemplazarse, ¿no? Pertenece al paciente, la información es privada, hay que mantener secreto profesional, manejar los consentimientos informados, etcétera, ¿no? Debe ser siempre veraz y objetiva, ¿no? A veces encontramos historias que tienen un montón de datos informativos, anécdotas, que el paciente estaba viendo su novela preferida y le dio el infarto, ¿no? Cuando es irrelevante, cosas así, ¿no? O que se basa en dichos, ¿no? En cosas que no son necesariamente ciertas. Y bueno, sirve para poder ejercer docencia también. Entonces hay que recordar que para poder identificar un problema clínico hay que hacer una historia clínica, pero hay que hacer una historia correctamente. Por eso permítanme que haya mencionado lo que estamos poniendo acá, porque podrá parecerles tácito, pero es importante eh, tener claro estos parámetros, ¿no? Entonces, el registro orientado en problemas clínicos, para poder convertir eso en una fuente de búsqueda de evidencias, es registrar los datos básicos, identificar el problema, formular hipótesis de diagnóstico y elaborar un plan de trabajo diagnóstico, terapéutico y educativo que va a permitir luego orientar la búsqueda de información, ¿no? Yo sospecho que hay un diagnóstico X, bueno, busco referencias sobre el método diagnóstico de tal problema. Si quiero saber qué esquema de tratamiento voy a usar, busco fuentes de información sobre el tratamiento de tal problema. Si quiero estudiar, ustedes quieren estudiar respecto a un problema, una patología, pues para una presentación, también hay referencias que describen, recopilan información para poder enfocarnos de esta manera, ¿no? Bueno, hacer la evolución correcta y lograr el diagnóstico final que nos va a permitir luego hacer la búsqueda correspondiente de la información necesaria para eso, ¿no? Entonces, una vez que registramos los datos, tenemos que evaluar los, los datos registrados, la información que está eh, recopilada en historia como documento,
la información que se ha obtenido en base a las búsquedas de cada uno de los enfoques que hemos tenido y luego vamos, como se dice, corregir las discrepancias, aquello que tenemos que corregir en base a la información obtenida, ¿no? Recuerda que los datos de la historia pueden ser subjetivos, objetivos, quieren el estado de salud, ¿no? No son necesariamente interpretaciones de lo que uno hace, sino de lo que encontramos. Eso es importante la terminología médica, porque cuando usamos la terminología es más fácil hacer la búsqueda de información después, ¿no? Por decir, si ustedes tienen, bueno, una vez un interno describía paciente que presenta disminución de la fuerza muscular en miembro superior izquierdo y miembro inferior izquierdo. Yo le digo, dime en dos palabras eso. Y hay que pensar, en mi país izquierda, ¿no es cierto? Ah, bueno, sí. Entonces utiliza los términos, ¿no? Porque le decía, a ver, ¿cómo vas a buscar eso en Internet? ¿Cómo vas a buscar disminución de la fuerza muscular en tal y tal? ¿No? Ah, bueno, si entonces tú pones en mi parecia, es más fácil. Pues acostúmbrense a usar términos técnicos en las historias, en los registros, para poder facilitar entonces la búsqueda de información, ¿no? Porque de esa manera van a poder, uno, describir correctamente lo que tiene su paciente y tener el punto de ingreso para la búsqueda de información que necesitan, ¿no? Solamente usamos lenguaje coloquial cuando queremos resaltar un dato relevante para aclarar, enfatizar, pero de ninguna manera para poder hacer búsquedas, ¿no? Y obviamente los datos tienen que ser confiables y veraces, ¿no? El problema clínico, que es lo que vamos a buscar luego en la información, puede ser un síntoma, un signo, un hallazgo de examen auxiliar, un dato social, un síndrome, una enfermedad previamente diagnosticada, un antecedente, ¿no? Que requiere resolverse, controlarse, estabilizarse, ¿no? Eh, puede ser médicos sociales, de conducta, es decir, todo lo que pueda atentar contra la solución de un problema de salud en general es un problema clínico. ¿De acuerdo? Los niveles de problemas clínicos anatómico, fisiológico, patológico, patogénico, inmunológico, etiológico, epidemiológico, demográfico y social, todos los que tenemos ahí. Entonces la idea es enfocarlos con la nomenclatura correspondiente, porque esa nomenclatura es la que nos va a ayudar a buscar la información más adecuada para atender a un paciente. Recuerden, la medicina basada en evidencias está orientada a la búsqueda de soluciones a un problema clínico de un paciente, de una persona. Entonces, si la historia no está bien hecha, los diagnósticos no están bien planteados, los problemas no están bien identificados, entonces no podemos buscar información, ¿no? Si ustedes no saben plantear la pregunta, la respuesta va a ser incorrecta. Así de sencillo. Y bueno, el problema, se plantean hipótesis, se busca información, se hace un plan de trabajo para el diagnóstico, para el tratamiento y para la educación, como mencionaba hace un momento. Ya tanto la educación que debe hacerse en el personal que está atendiendo, como sobre todo, principalmente el paciente y sus familiares, ¿no? Por decir, un grupo hace un par de años, por ejemplo, me gustó mucho que estaba elaborando un estudio para estrategias de educación a pacientes con obesidad y epidemia con riesgo coronario. Muy interesante porque quería hacer un estudio de intervención al respecto, ¿no? Entonces, parezca extraño, pero hay evidencias respecto a estrategias educativas, respecto a la eficacia de experiencias educativas también. No solamente diagnóstico y tratamiento, sino también para rehabilitación y educación a los pacientes. Bueno, había hecho un ejemplo, un problema clínico, para poder evaluar un problema de hemoptisis, el registro de información, los diagnósticos, el plan de trabajo que tiene que hacerse en cuanto a exámenes auxiliares, por ejemplo, y buscar la evidencia, por ejemplo, el caso de hemoptisis, en que se plantea la posibilidad, por ejemplo, si el problema es hemoptisis, entonces buscamos a hemoptisis, que puede ser tuberculosis, micosis, cáncer, etcétera, ¿no? Y según la misma evidencia, ¿qué cosa puede ser? ¿Qué exámenes de laboratorio puede ser? Una radiografía de pulmones, PPD, ¿no? Hacer espirometría, velocidad de sedimentación globular, la visita domiciliaria, investigación BK. Entonces, la medicina basada en evidencia nos va a permitir identificar cuál de todos esos exámenes auxiliares, en lo que se refiere al plan de diagnóstico,
el que tiene una mayor sustento de evidencia para eso. Hoy sabemos que, ¿no? Si es tuberculosis pulmonar, es el BK, ¿no? Ningún otro estudio previo nos confirma que haya tuberculosis, más que hasta siendo el hecho de que aislemos el bacilo, ¿no? Y bueno, en plan terapéutico también hay abundante información respecto al esquema que ahora ya sabemos que está estandarizado y se va a basar, se va a elegir dependiendo de la condición del paciente, el tiempo de evolución y que sea sensible o no, ¿no? Y plan educativo, obviamente, también hay publicaciones muy interesantes respecto a cómo se puede abordar mejor la educación al paciente para lograr su adherencia, ¿no? En base a los mecanismos de transmisión, en base a la respuesta del tratamiento, para poder evitar que el paciente tenga recaídas, se tramite la enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, el diagnóstico final, entonces, es lo que llamamos tuberculosis pulmonar. Ya. Bueno, eso es básicamente lo que tenemos que conversar ahora. Como le dije al principio, es revisar cosas que ustedes ya conocen. No es nada nuevo lo que vamos a conversar, por lo menos en este momento, ¿no? Dios mediante, en las siguientes fechas ya vamos a ir desagregando un poco la forma como, repito, entre comillas, disecar un artículo e identificar las ideas clave. Como ustedes de repente les habrá ocurrido alguna vez, cogen un artículo y comienzan a leer desde el título, resumen, y van leyendo paso por paso. Pero vamos a ir aprendiendo que no necesariamente es esa la forma como tenemos que hacerlo, ¿no? Podemos ir directamente a las conclusiones, por ejemplo, directamente a la discusión y, e identificar rápidamente primero si el artículo es válido o no. Si tiene validez, entonces me pongo a leerlo todo, ¿no? Si es poco válido, bueno, basta con que lea el resumen o algún detalle, digamos, un fragmento que nos pueda ayudar. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta que tengan, algo que podamos adelantar? Como hemos avanzado rápido, les voy comentando, ¿no? Les voy a pedir que puedan ustedes organizarse en grupos, ¿no? La idea es la siguiente. Vamos a coordinar con los docentes porque tenemos que distribuirnos para la idea es que en base a lo que vamos a ir conversando, ¿no? Ustedes puedan recopilar dos, tres referencias, ¿no? En grupos no más de 5 personas para poder hacer eso, el desagregado de la bibliografía, ¿no? Y hacer el análisis, ¿no? El título tiene tales características, el resumen tiene tales características, enuncia bien el marco teórico, etcétera. Vamos a ir, como dije, desagregando el contenido de cada artículo para poder darle la forma y con eso ir aprendiendo cómo interpretar correctamente, uno, la estructura, si está bien redactado, si tiene el nivel, la confiabilidad del estudio realizado. Es decir, si el estudio desarrollado sirve para evaluar cabalmente el problema que se está enfocando, si nos da la confiabilidad necesaria, si nos permite tomar decisiones o no. ¿De acuerdo? Entonces ahí de eso se trata. Entonces lo que les pido es que podamos, Dios mediante, durante la semana, ¿no? De repente aquí al viernes, si fuera posible, saber qué grupos van a trabajar, ¿no? Para saber cuántos son y según eso distribuirnos con los docentes para poder hacer el trabajo de talleres que tenemos que desarrollar cada semana, ¿no? Dios mediante, la idea, la propuesta que teníamos era hacer, rebosar, revisar pues hora y media de repente el tema teórico que nos correspondía y luego desagregarnos para poder trabajar con cada uno de los grupos. Es lo que tenemos que definir bien con los docentes. Porque una opción también que teníamos era de poder hacer una revisión de temas con cada docente, pero ya en horarios diferentes, ¿no? Eso déjenlo coordinar durante estos días para poder tenerlo bien claro y a través de su delegado vamos a informarles. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿alguna pregunta que tengan? Como les dije, hoy es una introducción básicamente sencilla, no hemos
No he hecho nada del otro mundo, que nada que ustedes no conozcan, y básicamente darle forma a lo que queremos y motivarlos para poder buscar información. ¿De acuerdo? Yo sé que algunos de ustedes ya tienen bastante experiencia y me alegro por eso, ¿no? Básicamente va a ser intercambiar experiencias respecto a esta actividad de búsqueda bibliográfica. ¿Alguna pregunta, chicos? Creo que todo está entendido, doctor. Sí, perfecto. Muy bien, entonces, Arnold, de repente nos comunicamos para que podamos tener los grupos a la brevedad, ¿no? Como siempre hemos propuesto que no sean numerosos, de 3 a 5 personas como máximo, ¿no? Para poder distribuirnos con los docentes en el horario que corresponde. Eso déjenme coordinarlo y vamos a concordarlo para poder trabajar. ¿Sí? Muy bien, Está chicos. Si es así, si no hay más preguntas, nos comunicamos en la próxima semana entonces.